Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan y que a través de este estudio nos ven en esta página que fue creada con la intención de darle un crecimiento, de darle una palabra sazonada con sal, como dice la palabra, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una palabra que es medicina y que sirve como refrigerio para todos nuestros huesos. Esta palabra que es viva, que es eficaz, como dice su palabra, es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué de doble filo? Porque le habla a usted, pero primero nos ha hablado a nosotros, que hemos tenido el tiempo, que hemos tenido la experiencia, que hemos caminado en el Señor, que hemos estado con Dios en diferentes vicisitudes de la vida y en esas vicisitudes, en ese caminar en el Señor, hemos aprendido al Dios sanador, hemos visto al Dios que provee, al Dios que liberta, al Dios que salva, al Dios que sana. Entonces es bueno poder transmitirle una palabra a las personas que también vienen conociendo al Señor, que son personas que son nuevas, personas que se han reconciliado con el Señor y que quieren vivir una vida nueva, que están hastiados de la vida vieja, de la vida pasada, de esa vida llena de pecado, de mentira, de hipocresía, de envidia, de engaño. Entonces Dios quiere hacer algo nosotros en nuestra vida pero para que haya un cambio, porque no solamente interactúa el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo por medio de la palabra acrecenta nuestra fe. Y esa fe es la que realmente nos lleva a una medida, a esa plenitud, a ese varón perfecto que es Cristo Jesús, que es nuestra referencia, que es nuestro espejo, que es nuestro marco, que realmente tenemos que llegar a ese varón perfecto. Entonces la palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ella nos direcciona. Dice que ella es luz, ella es nuestra lámpara que guía nuestro camino. Ella es la que realmente endereza nuestro corazón. Es la que coloca rectitud en nuestro espíritu. Esta es la ley del Señor y esta ley es perfecta que convierte el alma y que hace sabio al sencillo. Por eso le pedimos a cada uno de ustedes que tengan la dedicación, tengan el compromiso, tengan el espacio para que esta palabra, en los pocos minutos en que nosotros disertamos y que esta palabra es diseminada a través del Espíritu Santo, pueda llegar a su vida como una tierra, como esa tierra fértil donde la semilla cae y que ella germina y da el propósito que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, a través de este estudio es bueno poder entender el pensamiento de Dios, poder entender el pensamiento que es un pensamiento de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios son pensamientos que nos trae bendición, que nos trae prosperidad, acerca de la obediencia, acerca de lo que es el tema de creer en el Señor. Amén. Entonces, son temas que realmente son importantes en el crecimiento del creyente, son importantes para nuestra vida espiritual, para poder encaminarlo hacia el propósito de Dios. Son palabras que realmente determinan nuestro desarrollo, nuestra transformación, sabiendo de que nosotros a medida que vamos creciendo en el Señor, realmente este exterior se va desgastando, pero el interior no obstante se va renovando día tras día, hasta que esto imperfecto se vista de perfección y hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces le damos gracias a Dios por su vida y esperamos que tengamos este tiempo que hemos destinado para la obra del Señor. Antes de comenzar tenemos un tema, pero vamos a hacer una pequeña oración para ponerlo en las manos del Señor. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, eterno Dios, te damos gracias por la vida, por la salud. Señor, tú que eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Porque tu palabra dice, Señor, que hay que dar gracias a Dios en todo. Y en todo porque esta es la voluntad del Señor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, y esperamos, Dios, que esta palabra sea, bendito Dios, medicina para nuestros huesos y que sea dirigida por tu Espíritu Santo para el verdadero perfeccionamiento de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Bueno, amados hermanos, entonces nosotros continuamos en esta sesión eh, acerca de lo que es la disciplina de la iglesia. Amén. Entonces, la disciplina como tal es un gran componente que representa una herramienta del Señor para nosotros, la iglesia. O sea, ¿y quién es la iglesia? La iglesia es el conjunto de personas, el conjunto de creyentes, pero un creyente que realmente se ha convertido al Señor, no que se ha convencido solamente, sino que se ha convertido al Señor y que ha determinado o ha decidido tener una vida santa y pura delante del Señor, que ha dejado atrás la vida pasada y que a partir de Cristo llegó a su vida y que creyó en el Señor como Salvador y de su vida. Entonces desde ahí como tal su vida es completamente nueva, como lo dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 17. He aquí que todas las cosas son hechas en nuevas, que las cosas viejas pasaron, amén, que ese viejo hombre pasó y que ahora las cosas son totalmente nuevas, amén. Entonces este tema lo vamos a estar dando hoy. Tenemos como tal un texto base que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lo vamos a estar leyendo, amén, para ver qué es lo que dice la palabra. Dice la palabra de Dios: porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué tiene que ver la santidad de Dios con el tema de la disciplina? Amén. Si nosotros nos podemos dar cuenta, el pensamiento del hombre, dice la Biblia, que siempre es de continuo hacia el mal. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos una cuestión de que el ser que nosotros adoramos, que es un ser supremo, un ser que realmente no es terrenal, un ser que realmente no se encuentra dentro de nuestro cosmos, nuestra galaxia, se encuentra por fuera, por eso no puede ser medible por el hombre. ¿Qué pasa? Que ese ser la Biblia lo determina como un ser que es santo, y por ser santo, Él quiere de que su iglesia también sea santa. Y para poder ser santo, amados hermanos, la santidad la santidad es la voluntad del Señor para hacia nosotros. Pero la santidad lleva una serie de exigencias y una serie de sacrificios. Exigencia por parte de Dios y sacrificio por parte de nosotros. Esa es exigencia de Dios, que es cumplir la palabra, que es ser obediente a la palabra, como en días pasados lo pude comentar en las sesiones anteriores. Esas exigencias de Dios son exigencias espirituales, y esas exigencias espirituales como tal le van a ser muy difícil o realmente imposible al hombre cumplirla. ¿Por qué? Porque son exigencias espirituales para nosotros, que somos seres naturales, seres terrenales, que somos personas, somos terrícolas, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que para nosotros poder llevar a una exigencia espiritual, que es lo que realmente está aquí en la palabra, porque esto es espiritual, ¿sí? Y son unos mandamientos espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que para que el hombre pueda por lo menos agradar al Señor, ¿sí? Porque por eso llegó la ley. La ley realmente era una cuestión que el hombre, por más que pudiera cumplir, no lo iba a cumplir, porque el hombre es imperfecto, el hombre se equivoca. Desde el momento en que el hombre falló a Dios, comenzó a cubrir, ¿sí? A cementar. Llegó el hombre a poder perder muchas fisuras de Dios, esas figuras que Dios le colocó en el hombre, ¿sí? Que son atributos de Dios, que Dios lo colocó en el hombre. No son todos los atributos, pero Dios sí le dio atributos al hombre. Al Dios soplar, a dar ese soplo de espíritu de vida hacia el hombre, en ese soplo de espíritu, porque dice la Biblia que cuando nosotros morimos el espíritu vuelve a Dios. O sea que Dios nos da de su espíritu, amén. Y ese espíritu como tal es un atributo de Dios, y en ese atributo de Dios, por eso ustedes ven que el hombre tiene intelecto, que el hombre tiene voluntad, que el hombre tiene conciencia, que el hombre tiene decisión. ¿Por qué? Porque Dios tiene ese atributo. Entonces, ese atributo como tal del hombre, que es dado a través de la incorporación del espíritu, amén, que fue por el soplo de vida que le dio Dios al hombre. Entonces, el hombre tiene ese atributo de Dios, pero cuando el hombre era perfecto, sí, porque el hombre fue perfecto cuando estaba aquí en la tierra. El hombre se corrompió una vez, cuando el hombre se corrompió una vez que le falló al Señor. Cuando le cometió como tal ese agravio al Señor, como tal dañó, se perdió. El hombre como tal se quebró
en las manos del Señor. El hombre perdió toda credibilidad. El hombre realmente se apartó de la gloria de Dios y Dios tuvo que desecharlo. Desde ese momento como tal, el hombre no ha podido llegar a esa originalidad. Desde ese momento como tal, Dios ha querido que el hombre como tal llegue a eso, pero va a ser imposible. Ya ahora realmente el hombre va a ser imperfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa perfección como tal llegará en el momento en que nosotros seremos transformados en ese abrir y cerrar de ojos cuando suene la trompeta, que lo dice el apóstol Pablo. Entonces, mientras nosotros estemos en la tierra, ¿sí? Nosotros para poder llegar a ser santos ante Dios, amén, que es el punto que nosotros queremos resaltar, para poder llegar a ser santos ante Dios y ser obedientes a la palabra, nosotros tenemos que ser llevados a través de una base interna, que es un tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en su palabra que nosotros somos un vaso de barro, pero que dentro de ese barro tenemos un tesoro, que ese tesoro es el Espíritu Santo, que ese es el tesoro que realmente hay donde mora la presencia del Señor, amén, que ese tesoro, pero nosotros somos unos vasos de barro, y ese vaso de barro realmente se puede quebrar en cualquier momento, pero ese tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios, es el que nos mantiene, es el que realmente nos hace guiar, es el que realmente nos hace que realmente nosotros llevemos a ser agradables ante Dios, a que nosotros seamos santos ante Dios. No es porque nosotros queramos ser santos, porque el hombre nunca ha tenido el pensamiento de volver a Dios, nunca el hombre ha tenido el pensamiento de llegar hacia Dios, ha tenido la decisión de volver a Dios. Es el Espíritu Santo que dice la Biblia que nos convence a nosotros de juicio, de justicia, de pecado. Él es el que realmente nos motiva y nos lleva hacia Dios. No somos nosotros, nuestra naturaleza realmente, si fuera por nosotros, todo el mundo estuviera alejado del Señor. Por eso la Biblia dice de que realmente cuando Dios vio que el hombre se multiplicaba sobre la faz de la tierra, su pensamiento era de continuo hacia el mal. Amén. Entonces la santidad como tal, hermano, es la voluntad de Dios para nuestra vida, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es decir, hermano, que hay una exigencia de Dios de tener una santidad, porque Dios es santo. Entonces esa santidad de Dios como tal nos lleva a que nosotros podamos tener unos sacrificios. Esa exigencia de Dios nos lleva a tener unos sacrificios, y que esos sacrificios realmente es de nuestra voluntad y de nuestra decisión para poder ser agradables por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces esa santidad lo que lleva es que Dios utilice, porque nosotros nos vamos a quebrar, porque nosotros somos humanos, somos hombres de carne, de hueso, que el pecado está delante de nosotros. Dijo el apóstol Pablo que a veces lo que yo quiero hacer realmente no es lo que yo de pronto yo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque el pecado está delante de nosotros. No es que nosotros tengamos la libertad de pecar, en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, sino que van a llegar momentos en nuestra vida que vamos a ser débiles, que Dios conoce nuestra fragilidad humana como tal. No es que nosotros querramos pecar, es que nuestra fragilidad humana nos lleva a nosotros, como es el tema del alfarero y el barro, que de pronto nos podemos perder, que nos podemos deshacer, que nos podemos dañar, que nos podemos quebrar en las manos del alfarero. Pero es mejor quebrarnos en las manos del alfarero. Por eso es necesario la disciplina. Y es por eso que cuando nosotros nos quebramos en las manos del alfarero, entonces ahí donde Dios utiliza la disciplina. ¿Para qué? Para llevarnos siempre a una santidad. Porque nosotros vamos a tener una tendencia hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la corrupción, hacia lo que no es bueno, hacia la adversidad, bendito sea el nombre del Señor, hacia la concupiscencia, los malos deseos. Entonces, cuando nosotros nos quebramos ante Dios, que eso realmente es lo más normal, ¿sí? Pero que no nos lleva, o que no tengamos un pensamiento en que realmente como yo me voy a quebrar, entonces siempre voy a tener el pensamiento a hacer lo malo. No, en ninguna manera es lo que realmente el apóstol Pablo quiere enseñar. Es una manera realmente en que nosotros nos vamos a quebrar en las manos del alfarero, pero que él inmediatamente va a tener la herramienta de la disciplina para nosotros moldearnos, para nosotros darnos esa perfección, para ir quitando, para ir limpiando nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros malos hábitos, porque nosotros traímos, porque Dios nos rescata, nos saca del lodo, nos saca realmente del fango, pero ahí hay un proceso que le toca al Espíritu Santo hacer en nosotros. No es fácil quitar la mentira, no es fácil quitar el engaño, no es fácil para el Espíritu Santo dejar muchas cosas que
para Él realmente lo puede hacer, pero no es fácil para el Espíritu Santo sacar muchas cosas de nosotros cuando realmente nosotros no queremos dejarlas. Es allí donde está el problema como tal de la santidad, porque no es que Dios se le haga imposible cambiarte. Se le hace difícil a Dios cambiarte porque muchas veces nosotros no queremos dejar cosas porque realmente nos gusta, porque realmente queremos hacerla. Entonces ahí donde está como tal la aflicción, ahí donde está realmente la división, ahí donde está realmente la diferencia. Es ahí donde realmente comienza a tener una pelea entre el espíritu y la carne. Amén. Entonces, 1 Pedro 1:16 que dice, sé santo porque yo soy santo. Si realmente nosotros queremos llegar a Dios, si realmente nosotros queremos ser Dios, nuestra primera meta es tratar de ser santo en toda nuestra manera de vivir. Esa es la exigencia de Dios y esa es la voluntad de Dios hacia el hombre, hacia el creyente que ha nacido de nuevo. Buscar siempre la santidad de Dios y el hombre de Dios debe de procurar ser santo en toda la manera de vivir ante los hombres y ante Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que la disciplina de Dios es una herramienta del Señor para poder llevarnos a esa transformación, a ese proceso de cambio, a ese proceso de limpieza. Amén. Entonces, la disciplina es un proceso de restauración para el que cae en pecado. Era lo que estábamos hablando y podemos como ejemplo el tema del alfarero y el barro, o del barro y el alfarero. O sea, Dios le muestra a Jeremías, le dice el profeta Jeremías que descienda a casa del alfarero. Y cuando él desciende a la casa del alfarero, dice de que el alfarero trabajaba sobre aquel barro, sobre aquel barro para darle una transformación a una vasija. Pero en el momento en que él estaba pendiente en el manejo, en el desarrollo, en el intento de darle esa forma de una vasija, dice de que el barro comienza a quebrarse en las manos del alfarero. Y el alfarero lo que hace es nuevamente coger ese barro y darle la forma como él quería. Pero a lo que vamos es que nosotros siempre vamos a estar en un proceso de restauración, porque realmente Dios entiende. Dios no quisiera que nosotros caigamos, pero Dios entiende que realmente somos unas personas que vamos a estar en restauración. Mira, Dios entiende Dios reanimó a Jeremías, Dios tuvo que reanimar a Samuel. O sea, son momentos en que llega a nuestras vidas y cuando llegamos realmente Dios tuvo que llamar y darle una confrontación a David. Y fueron muchas personas, a Sansón, fueron muchas personas en la Biblia que si nosotros las mencionamos, personas que realmente tuvieron un propósito de Dios, pero que llegó un momento en su vida que realmente algo pasó. Pero realmente lo que llega, el pecado cuando nos hace caer, es poder identificar en nosotros realmente lo que nos hace débil. Y eso, lo que nos hace débil realmente es para nosotros entregárselo al Señor y el Señor trabaje con esa debilidad, con esa área, a fin de que nosotros podamos ser restaurados y seguir avanzando para poder llevando a una transformación, a ese modelo que Dios quiere llevarnos. Amén. Entonces, el tema del proceso de la disciplina es un proceso de restauración para el que cae en pecado. Amén. A fin de que esta persona tenga la cobertura de sus hermanos. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:1. Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros vemos, hay un tema de que a Dios le corresponde, pero Dios en su infinita misericordia ha dejado la iglesia, para que la iglesia también se convierta en ese puente. Amén. ¿Y esa iglesia quién es? Cada uno es el conjunto de creyentes, de personas santas, como ahorita lo habíamos dicho, que realmente hacen parte de esa transformación, hacen parte de tu transformación, de ese proceso. El hermano que tú tienes a tu lado, el hermano que realmente ha estado en la fe también, que se ha convertido igual que tú, ese hermano también hace parte de tu proceso, hace parte de que sea ese puente para poder llevarte como tal a ese proceso de santidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a tener como tal unas caídas, pero la Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuera sorprendido de alguna falta, que de pronto puede ser, no podemos decir que sea normal porque vamos a caer, pero no se debe de convertirse en una costumbre,
como tal, porque es que el hermano dice de que eso no es normal y que eso va a ser así, entonces por eso yo voy a pecar. En ninguna manera, hermano. O sea, Dios nos hizo libres, pero que realmente esa libertad no podemos convertirla en un libertinaje. Somos libres realmente porque estábamos esclavizados en el pecado, no es para nosotros volver a hacer lo mismo. Entonces hay que tener una diferencia en eso, que sí, vamos a estar en un proceso de restauración porque vamos a caer, porque realmente no somos perfectos, porque el salmista David dijo, pues el pecado está delante de nosotros y en pecado fuimos concebidos por nuestra madre, sí, pero no podemos tener en nuestra mentalidad es que, bueno, yo voy a pecar entonces porque realmente eso es normal. No, nuestra vida siempre tiene que estar llevado con un pensamiento a nuestra santidad, a agradarle al Señor, a un camino santo, porque ese es el propósito de nosotros, es el propósito del creyente, ser santo porque Dios es santo. Cuando nosotros tengamos la mentalidad, no es que yo tengo que pecar porque es normal, sino cuando yo tengo en mi pensamiento de que mi meta es ser santo para poder ver a Dios, entonces realmente yo voy abriendo camino y voy rechazando aquellas cosas. ¿Por qué? Porque mi propósito es de ser santo y voy rechazando aquellas cosas que realmente. Entonces esa fuerza, esa fortaleza que puedas tener en tu mente, ese propósito que te propones ahí, valga la redundancia, realmente lo que te va a llevar sea realmente a cumplir el propósito de Dios, que es ser santo, porque Él es santo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va un momento en que realmente hay como tal esa partidura, ese quiebre de ese hermano. Entonces, ¿qué pasa? De que todos no vamos a ser iguales. Quizás usted puede ser un hombre fuerte, una mujer que realmente se convierta en el Señor y wow, es tremendo, que ha mostrado ser una persona de buen testimonio, pero van a haber personas que son más débiles en nosotros en la fe, que van a tener realmente, que siempre hay que empujarlo. Usted ha visto que hay hermanos que realmente son de diferentes maneras. Hay unos que hay que empujarlo, hay unos que hay que visitarlo, hay unos que estar orando siempre con ellos. O sea, todos no vamos a ser iguales, ¿sí? Porque realmente, como dice la Biblia, que así como es el cuerpo, así también es la iglesia. Usted ve que de aquí está el ojo, aquí está la oreja, aquí está el cabello, aquí está la ceja, y todos tienen una función diferente. Pero ¿qué pasa? De que hay un lugar en nuestro cuerpo que más se enferma, que es el que más tiene, de pronto donde más tiene heridas, donde tiene más dolores, que siempre se está raspando, que siempre hay una caída y ahí es donde llega el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre vamos a encontrar hermanos dentro de la iglesia que van a hacer los mismos. El que mismo se cae, el que más peca, es el que siempre está con la cosa. Entonces, vamos a tener dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, a personas que van a estar resbalándose, a personas que realmente van a estar quebrándose. Hay personas que realmente... Entonces, ¿cuál es nuestra misión? El puente de nosotros, que es el puente de Dios, que somos nosotros, para darle formación a esa persona, es que si usted ve de que se encuentra un hermano sorprendido de alguna falta, usted que es espiritual, usted que se considera que realmente Dios lo ha afianzado, que tú eres un hombre de fe, un hombre de oración, y que la oración lo ha mantenido en el Señor. Entonces, ¿qué pasa si usted ve a una persona que ha caído? ¿Qué pasa cuando usted ve a una persona que realmente no es como usted? Porque a veces uno quisiera que todos fueran como nosotros. Por eso hay personas que dicen, mira, religioso, ¿por qué? Porque usted se mantiene, porque tú eres un hombre que realmente cumple la palabra del Señor. Y uno quisiera que todos fueran como uno, pero realmente todos no van a ser como uno. Entonces, en la viña del Señor, como dice la palabra, vamos a encontrar, eso también es un dicho, que en la viña del Señor vamos a encontrar diferentes cosas, diferentes personalidades, amados hermanos, y todos nos vamos a hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando realmente usted encuentra una persona que ha sido sorprendida en alguna falta? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Será que usted se aleja? ¿Será que usted lo deja? ¿Será que usted dice que siempre ese hermano está en pecado? ¿Siempre es lo mismo con ese hermano? Entonces la Biblia nos enseña que si usted es un hombre espiritual y ve que a alguien usted lo ha sorprendido alguna falta, dice, usted que es espiritual, usted tiene una función, no de juzgarlo, no de señalarlo, no decirle de que él es un pecador, porque nosotros primeramente, lo que dice la Biblia es que nosotros no somos jueces de nadie. Dios no nos puso a nosotros como jueces. Entonces la Biblia nos enseña de que si usted es espiritual, no se crea de que usted es el máximo. No se crea que realmente, dele gracias a Dios por su vida. Usted tiene un espíritu fuerte para poder sostener las aflicciones de la vida. Usted se ha mantenido durante mucho tiempo para agradarle al Señor. Y eso es bueno y eso es poderoso. Le alegro, le felicito.
Pero hay personas que no van a ser como usted, que van a ser mucho más débiles. Entonces Dios le exige, Dios le pide que las personas que sean espirituales y vea a alguien encontrándole una falla, dice restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. Primero, restáurale con espíritu de mansedumbre. Es decir, no lo ataques, no lo pisotees, no lo juzgues, no le tires piedra. Considérate a ti mismo. Dice, no sea que tú también seas tentado. Es decir, porque puede llegar un momento que así como tú juzgas a la persona, tú puedes también estar en un día en una condición. Escuchen muy bien, porque la vida, como dice por ahí, da muchas vueltas. Y usted hoy puede ser un hombre santo, pero mañana puede aparecérsele algo en la vida que lo pueda hacer tropezar. Entonces, cuando usted ve a un hermano, dice la Biblia, tienes que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero cuando lo vayas a restaurar, considérate a ti mismo. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, ¿cómo quisiera que te trataran a ti si fueras tú el que fuera sorprendido en una falta? ¿Será que quisieras que alguien te juzgara? ¿Será que quisieras que alguien te tirara piedra? ¿Será que quisieras que alguien te tratara mal? Entonces, cuando tú veas a un hermano sorprendido alguna falta, lo que tú tienes que hacer es restaurarle con espíritu de mansedumbre. No alejarlo, no tacharlo, no juzgarlo, sino restáurale con espíritu de mansedumbre. Lo dice su palabra. Porque vas a llegar, porque puede llegar un momento, porque la Biblia dice, el que piense, dice la Biblia, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque hoy puedes estar bien en el Señor y esperamos que Dios siempre te fortalezca. Que no te pase lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Cuando Dios le dijo, que Jesús le dijo, Pedro, mira que el enemigo te va a zarandear, me ha pedido para poder zarandear tu fe. Pedro le dijo, no Señor, olvídate de ese cuento, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Quién dijo que yo te voy a negar? Cuando Jesús le dijo que lo iba a negar. Pedro, el enemigo me ha pedido zarandearte. No, Señor. Y le negó, porque él pensó de que estaba en un nivel espiritual. Él pensaba que como estaba con Jesús, pensaba, pero Dios conoce todas las cosas. Entonces considérate a ti mismo, amado hermano, porque tú en un momento puedes llegar hacia esos extremos también. Tú puedes ser aún peor, por eso la Biblia dice, no sea que tú también seas tentado. Tú puedes ser tentado, puedes caer, pero pedimos a Dios que eso no pase sobre tu vida. Pero puede llegar a pasar porque mientras estemos en esta tierra vamos a ser siempre un vaso. Vamos a ser un vaso de barro. Amén. Que podemos ser quebrados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es una de las recomendaciones que da la Biblia acerca de la disciplina. O sea, usted puede disciplinar a un hermano. Usted puede darle como tal una recomendación de restauración a ese hermano. Dios lo ha llamado a usted. Amén. Que ya usted está en un nivel espiritual más avanzado. Entonces usted tiene que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amén, hermano. Entonces es eso lo que la Biblia nos enseña. Es una forma de ¿qué? De purificar la iglesia para que se desarrolle en santidad. Ese es algo muy poderoso de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? ¿Qué dice Primera de Corintios? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado a que tal cosa ha hecho. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero aquí lo que estamos hablando es un tema de ser radicales. Hay cosas, hermano, dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo que no pueden ser negociables. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de una conducta inmoral que se estaba dando dentro de la iglesia, que se estaba aceptando ciertas inmoralidades que realmente dentro del cuerpo del Señor no son aceptables. A veces dentro de las congregaciones son negociables el que una persona
porque es el que más unción tiene, porque es la persona que realmente tiene más ideas, porque es la persona que realmente ofrenda más, porque es la persona que más diezma. Entonces hay un tema de que realmente yo negocio algo que tiene esa persona con el tema del pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo santo como tal se profana con el tema de muchas cosas que se convierten en costumbre dentro de la iglesia y que realmente son permitidas. Por eso el apóstol Pablo como tal tiene una conducta como tal de ser radical ante ciertas acciones que realmente no son agradables y que lo que hace realmente es dañar la vida espiritual de la iglesia. Lo que hace como tal es corromper las conductas, las buenas conductas, bendito sea el nombre del Señor, de lo que realmente Dios ha dado. Es como realmente desviar lo que Dios está en su palabra. La Biblia dice que lo que es pecado se llama pecado y eso nunca va a ser negociable y hay que tratarlo como tal. Entonces es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo por medio de esta palabra, que se estaban aceptando ciertas cosas. Es más, lo que dice la Biblia es que, y tal fornicación, porque era un tema de fornicación, tal fornicación ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, que en la iglesia se estaba haciendo cosas que ni siquiera por fuera se estaba haciendo, que era mucho peor lo que se estaba haciendo dentro de la iglesia y que era realmente mucho más aberrante que lo que realmente se estaba haciendo. Entonces, lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que realmente nosotros no tenemos que ser tolerantes ante ciertas cosas, amén, que en vez de estar lamentándonos que esa persona ha tenido que ser quitada, porque era un ejemplo que se estaba dando, que realmente había un acto de fornicación y que esa fornicación realmente era aberrante ante los ojos de Dios, ante la conducta del creyente, ante lo que es el manual, que es nuestro manual de conducta como tal, no era aceptado y que realmente lo que se estaba convirtiendo como tal era en algo que realmente se estaba aceptando. Y el apóstol Pablo, no señor, porque realmente yo estando presente, les he enseñado cómo tratar todas estas conductas. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es decir, yo les he enseñado a ustedes cómo tenemos que atribuirle, cómo tenemos que comportarnos cuando hemos evidenciado tales acciones. Entonces el apóstol Pablo estaba viendo que realmente se estaba haciendo otra cosa, bendito sea el nombre del Señor, en las cuales no se había enseñado, que son cosas que realmente no estaban negociándolo dentro de las cosas santas. Es como podemos ver que se estaba dando el tema de Elí. Podemos ver la historia que se encuentra en Primera de Samuel, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí permitía que dentro del altar del Señor se quemara fuego extraño, que los hijos de Elí realmente hicieran fuego extraño, que entonces comenzaban a tener sexo en el altar del Señor con las que cantaban, con las mujercitas, con las doncellas, y era permitido por el sacerdote Elí. ¿Por qué? Porque el sacerdote Elí ya estaba perdiendo la visión. Entonces, cuando realmente estas cosas son negociables dentro de la casa del Señor, es porque la visión poco a poco se va perdiendo y se va desviando como tal del propósito de la santidad del Señor. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estas cosas deben ser tratadas con disciplina, con realmente lo que tiene que hacerse, con lo que es lo último que dice el versículo 5, que tal sea entregado a Satanás. O sea, lo que está diciendo el versículo 4 es, o sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo sentimos nosotros, pero el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es para destrucción de la carne, no es para destrucción del hermano, no es para destrucción del hermano para que se condene, para nosotros llevarlo a maltratarlo, como dice por ahí que el único ejército que mata a su mismo pueblo es el pueblo de Dios. Dios no quiere eso, Dios no quiere que tú destruyas a tu hermano, que tú te conviertas en un juez de él, sino que como dijimos en el versículo anterior, comiences a ser que restaurador de calzada, reparador de portillo, que comiences a ser una persona, un hombre de Dios, que comiences a darle como tal, sea ese puente para que te convierta como tal en ese puente para llevarlo a la santidad del Señor. Pero esas personas como tal que cometen tales agravios deben ser entregados a Satanás para la destrucción de la carne, pero para fin
de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Entonces nosotros no tenemos lo que está diciendo el apóstol Pablo, no podemos tener contemplación con los hermanos porque sea bonito, porque es que más, no, es que hay que tener realmente un carácter sobre la persona que si falló como tal, debe de tener un proceso de restauración y se debe de tratar ese pecado como se debe de llamar, no taparlo, no cubrirlo, no echarle por ahí cenicita, no echarle por ahí, no, se debe tratar como tal y la persona debe estar en un proceso de restauración. Entonces, eso es la disciplina del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros vayámonos encaminando, porque es que las cosas del Señor son tan exigibles y son o sea, no es demasiado difícil, pero tampoco es fácil, amados hermanos. Lo que Dios nos demanda debe tener un proceso de sacrificio. No es fácil, no es que las cosas se tomen folclóricamente, sino que tiene que tener un proceso como tal de santidad, y esa santidad demanda sacrificio para nuestra vida, para agradar al Señor. Amén. Entonces la disciplina no se convierte en un castigo, como muchas veces nosotros lo queremos ver. Se convierte como tal en una manera como para poder nosotros llevar una vida agradable ante los ojos de Dios, porque es que nosotros no podemos llevar una vida como antes la llevábamos, que nosotros éramos desobedientes, que éramos rebeldes, que éramos de todo. Pero Dios nos enseña a nosotros a tener un comportamiento. Eso nos enseña a nosotros a ser mejores personas, a ser mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos, mejores trabajadores. Porque la disciplina del Señor nos lleva realmente a tener una compostura delante de la sociedad. Amén. Entonces no es un castigo como tal. No es un castigo. Entonces la iglesia, vamos a ver qué dice. Para ver qué nos dice Hebreos 12, 5 al 11. Vamos a leer ese versículo, Hebreos 12, 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces el tema de la disciplina, ¿a quién le gusta que lo disciplinen? ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nosotros muy poco nos gusta eso. Siempre nos ofendemos. Siempre no nos gusta que nos digan la verdad, que nos digan las cosas como son. Porque nosotros siempre tenemos esa tendencia a hacer lo malo. Siempre queremos tener la razón. Siempre pensamos que lo que nosotros hacemos está bien y lo demás está mal. Entonces va a haber un momento en que Dios tiene que utilizar la disciplina, que el hombre de Dios debe tener la disciplina hacia nosotros, bendito sea el nombre de Dios. Y es verdad, porque mira que los hombres terrenales, dice la Biblia, nuestros padres terrenales nos disciplinan. Porque si un padre ve a un hijo que hace tantas cosas, que hace alboroto, que hace desorden, que hace lo que quiera, entonces realmente va creciendo con una mala disciplina, va creciendo con una mala educación, sin ética, sin valores, sin un buen comportamiento, y eso lo va a reflejar ante la sociedad. Cuando un hijo se comporta mal, siempre dice, esa fue la educación que le dio a sus padres. Entonces el padre lo que hace es educar al hijo para que el hijo sea un hombre de bien. Cuando es disciplinado, cuando es corregido, cuando usted ve, es que ese padre sí maltrata a ese hijo. Porque ahora mismo, pues en este caso no lo vemos, porque un hombre que corrija a su hijo, pues ya le llaman el bienestar, el ICBF, porque piensa de que es un maltrato a los derechos, porque realmente no es una manera de hacerlo. Pero anteriormente, pues obviamente la Biblia habla de una corrección a los hijos con vara.
Sí, eso no es malo, la Biblia misma lo dice, que tenemos que corregir como tal. Entonces esa disciplina que nuestros padres terrenales como tal nos daban, porque realmente nos querían hacer hombres de bien, mujeres y hombres que realmente fueran honorables, que fueran vistos como personas de bien, como personas con buenos comportamientos, con buenos modales como tal. Entonces, ¿cuánto más el Señor nos corrige, si nos disciplina? Porque realmente nos va a llevar a esa excelencia, que es llegar a ese modelo, a ese varón perfecto que es Cristo Jesús, y sobre todo que es la voluntad de Dios que seamos santos. Entonces, para la santidad como tal tiene una rama de disciplina sobre nosotros que realmente Dios en su momento va a utilizar, bendito sea el nombre de Dios, para poder moldear nuestro carácter, nuestro temperamento, para darnos una identidad de hijos. Porque como dice la Biblia, si no nos corrige, entonces vamos a ser bastardos como tal. Vamos a ser personas que realmente no tuvo una corrección, no tuvo como tal una disciplina. Entonces, realmente al principio no es gozo, es de tristeza, porque imagínate que le den una paliza a uno, que le den que le den una juguetera a uno, como nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, que cojan la varita, así me hacía mi padre, que nos ponía la varita de calabazo así, y ya uno ya sabía que eso pegaba duro, mejor se comportaba. Entonces es una disciplina, y no es causa de alegría, no es causa de gozo, es de tristeza cuando uno le pegaban. Pero ¿qué pasa? Que nos corregían, que no volvíamos a hacer eso. Entonces es eso lo que nos enseña la palabra, no volvemos a hacer eso. Y Dios tiene una clase de disciplina hacia nosotros realmente que, como dice la Biblia, es horrenda cosa caer en las manos de Dios, porque Dios es el Dios de la venganza también. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, es mejor que trate de ser santo ante Dios, porque ya usted tomó este camino, porque usted ya tomó como tal este camino, y este camino es santo, hermano. Y no es algo como para poder alarmarlo, ni que realmente, sino que realmente es bueno y es provechoso para nosotros. Después, más adelante, se va a dar cuenta. Porque yo crecí en el Evangelio, Yo fui desde niño y crecí en el Evangelio, conociendo a mis padres, llevando a la iglesia, llevando a los servicios y todo. Y realmente mi comportamiento fue un comportamiento bien ante la sociedad. Y realmente ahora puedo decir de que eso dio fruto. Por eso la Biblia dice que después dan frutos apacibles, en los cuales en ella han sido ejercitados. Porque usted va a ser una persona de bien, que va a equivocarse poco. Eso es lo que realmente pasa. Usted se va a equivocar poco. ¿Por qué? Porque Dios lo va a ir direccionando, porque Dios es el que va abriendo el camino, porque como dice la Biblia, esta es la lámpara que va alumbrando su camino, y Dios va despejando, y Dios va sacando, y Dios va apartando para que usted se vaya conduciendo al propósito de Dios. Entonces yo puedo dar testimonio en mi vida acerca de eso, porque realmente hubo una disciplina del Señor. Dios me disciplinó, Dios me fue dando la corrección como tal, pero bendito sea el nombre de Dios. Entonces eso es lo que realmente Dios hace sobre nosotros. ¿Para qué? Para que después den frutos apacibles, para que usted diga más adelante, es verdad, o sea, estar en el camino de Dios fue un sacrificio, pero más adelante usted va a ver los frutos, y esos frutos realmente van a ser ejercitados sobre usted. Amén. Entonces es esa la disciplina del Señor, no para dañarlo, sino para corregirlo y para que usted sea persona de bien. Entonces la iglesia es un cuerpo santo, que ya estuvimos hablando de ello. Sin embargo, al ser una familia de muchos miembros, pueden presentarse situaciones de chisme, de crítica, malos intencionados, mentira, deshonestidad, malos manejos de dinero, pleito, inmoralidad y otro, que era lo que se presentaba en la iglesia de los Corintios. Realmente era un desorden, una inmoralidad como tal, que Pablo tuvo que venir a ponerle orden como tal a eso, y habían cosas que realmente él no había enseñado, y como tal él le mostraba a los hermanos cómo se tenían que proceder sobre ciertas acciones que realmente no eran las más correctas que ellos estaban utilizando. Entonces, si estas faltas no se corrigen, pueden llegar a corromper a todos. No olvidemos que una manzana descompuesta, ya usted sabe cuál es el comienzo. Entonces una manzana podrida daña a los demás. Entonces es eso lo que la iglesia procura. Pero realmente la iglesia no va a dejar de tener personas así, porque es necesario, dice la Biblia, que la cizaña crezca,
que la cizaña crezca con el trigo. Es necesario. Es necesario que la gente hable de usted, es necesario que la gente diga chisme de usted, que lo den malas críticas. ¿Por qué? Porque gracias a ello usted va a ser llevado en un proceso como tal. Las personas que supuestamente hablan de usted, las personas que supuestamente le tildan, las personas que supuestamente le están maltratando, le están criticando, eso es una manera, usted debe de gozarse, porque la Biblia dice gozaos. Cuando nos vituperan, gozados, porque realmente eso nos lleva como tal a que nosotros vayamos transformando para nosotros poder identificar si realmente hay en nosotros cosas que realmente no le agradan al Señor, para que nosotros entremos dentro de nuestro espíritu y comencemos a analizarnos realmente y a poder entregar esas cosas a Dios. Entonces eso se convierte como tal en una fortaleza si nosotros lo vemos desde una perspectiva positiva, bendito sea el nombre del Señor. Pero también es conocido, amados hermanos, que una manzana podrida, con una levadura como tal, leuda toda la masa, como tal una persona de malos testimonios, de malos manejos como tal, daña a las otras personas, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero entonces lo que hace la iglesia, que tiene los pastores, que tiene los ministros, los ancianos, lo que hace es corregir las malas conductas de los creyentes que realmente tienen unos caminos que van torcidos. Amén. Entonces, aquí habla de que si un hermano comete una falta, hable con él privadamente, que fue lo que hablamos ahora. Si no se corrige, tenga en cuenta los siguientes pasos. La Biblia habla en Mateo 18:17. Vamos a buscarlo, Mateo 18:17, a ver qué nos dice. Lo que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces aquí hay un tema de que si tú ves a un hermano, tú lo restauras con espíritu de mansedumbre. Si el hermano realmente no te hace caso y sigue en su mala conducta, entonces la Biblia lo que dice es, sigue los pasos. ¿Y cuáles son los pasos, amado hermano? Toma 2 testigos, 2 o 3 testigos, pero estos 2 testigos que no sean de la misma conducta de esa persona. Son personas intachables, personas de buen testimonio. Por lo regular siempre son ancianos de la iglesia. Llámalo, hermano, vea, este hermano está presentando esta mala conducta, lo encontré haciendo esto, lo otro, para que se corrija. Ya yo le dije en privado, pero realmente no quiere entender. Entonces los hermanos, los ancianos, le estarán dando como tal sus recomendaciones, lo estarán restaurando, lo estarán visitando, le estarán dando realmente una palabra de exhortación, ¿sí? Porque a eso vamos, una palabra de exhortación para que esa persona cambie su conducta, su manera de actuar. Pero si llegare a no obedecer a los ancianos, entonces usted lo hace mencionar ante la iglesia, porque eso es lo que hace y lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces lo llevará al consistorio, y dentro del consistorio, el consistorio es una reunión de personas selectas que han tenido buen testimonio, son personas que cumplen con unos requisitos. Entonces, si la persona lleva ahí y no se corrige, pues ya se tomará una determinación que harán con ese hermano. Amén. Ya hasta llegar a una expulsión, porque ya se tomarán el tema de conducta y de otras cosas para verificar y analizar si realmente la persona puede seguir, porque esa persona puede ser un daño para la iglesia. Entonces, hay cosas que realmente determinan no ser jueces, pero también dentro del cuerpo de Cristo, Dios ha dado un organismo de control, un ente verificador. Cuando estas personas realmente no tienen conducta, se llevan como tal hacia unos tribunales como tal que están compuestos por un organismo realmente de verificadores, realmente que cumplen, y que esas acciones son llevadas a la palabra y se determina si la persona, si no se compone, si realmente no tienen una conducta, hasta puede ser expulsado de la iglesia. La Biblia lo enseña. Y se tiene que tener también como personas, aquí lo dice la Biblia, que si ya está la iglesia y nada, pues tenerlo como gentil y publicano, o sea, como un pecador normal que nunca nació de nuevo, como una persona que realmente nunca tuvo un nacimiento en el Señor. Entonces, amados hermanos, pero ya esto es algo que realmente no lo determina nosotros, ya eso es un grupo de personas que estarán tomando estas decisiones como tal, pero nuestra misión es restaurar a nuestros hermanos con espíritu de mansedumbre, amén, porque Dios no nos ha llamado para ser jueces, no nos ha llamado para ser jueces de nuestros hermanos. Antes bien, Él nos inspira a que nosotros amemos y nos apoyemos en las circunstancias difíciles de nuestra vida, porque la Biblia dice, ¿cómo se conocerán que ustedes son discípulos? Si no os améis
si no os améis unos a otros. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento con promesa, ahí nosotros estamos reflejando el amor de Cristo. Entonces, si usted ve a su hermano caer, usted no lo va a tildar, no lo va a juzgar, sino que lo va a levantar, lo va a restaurar, y esa persona más adelante lo va a agradecer porque usted tuvo el amor de Cristo para restaurarlo. Amén, hermano. Entonces, esta es la clase que nosotros queremos tener el día de hoy acerca de lo que es la disciplina en el Señor, la disciplina que Dios ha puesto en la iglesia, que ha sido útil, que ha sido una herramienta para que nosotros podamos comportarnos, para tener unas conductas, para tener unos temas de comportamientos, amén, bendito sea, que sean procedentes ante la sociedad y que sean aceptables ante los ojos del Señor. Amén, hermanos. Entonces esperamos que esta lección haya sido de beneficio para su vida y esperamos reunirnos en otra oportunidad. Amén, hermanos. Entonces los bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos en otra oportunidad.